Habréis visto que en los libros de oración, y esto lo digo ya como un remanente de la clase anterior, que ahora empezaremos la clase nueva. Al lado de la palabra Hashem, Baruch Ata Hashem, hay un Yihud, que es Yud Alef Dalet Vav Nun He Yud, que es Yud Ke Vav Ke con Amonai, que es Tiferet con Malhut. ¿Por qué después de la palabra Baruch Ata Hashem pone Yud Alef Dalet Vav Nun He Yud? Porque este Yihud, esta combinación de nombres de Dios, incitan a la compasión a las coronas inferiores. ¿Qué explique qué eran las coronas inferiores? Las coronas inferiores son las fuerzas del mal. Las fuerzas del mal son las que incitan a que haya rigor, severidad en este mundo. Pero este nombre transforma la severidad en compasión. Es como si hicieras hacer teshuvá al mal. El Zohar HaKadosh dice que cada vez que hablamos de la hermana, ¿en dónde aparece la palabra hermana? Cuando Abraham le dice a su esposa Sara, dile a Faraón que eres mi hermana, está haciendo referencia a la Sefirá Jochma. Y hemos visto que Jochma es la meditación cabalística, tiene que ver con la letra hebrea Yud. Y hemos visto, nos dice el Zohar HaKadosh, que Jochma es el antídoto a los pecados. Quiere decir que la meditación cabalística tiene el poder de transformar la persona que medita y cambiarle las midot, las malas midot, y transformarlas en buenas midot. La meditación tiene un efecto transformador profundo en la conciencia de las personas. Hemos visto que la esposa de los patriarcas, en este caso la esposa de Abraham, que era Sara, representa el cuerpo del patriarca. Las esposas representan el cuerpo del patriarca. Entonces, si le dice a su cuerpo, le dice a Sara, dile que eres mi hermana, quiere decir que las midot de severidad que tiene el cuerpo, al hacer la meditación cabalística, transforma la energía del cuerpo negativa en energía positiva. Es decir, corrige las midot del cuerpo. Entonces dijimos que las fuerzas del mal son llamadas la serpiente. Y dice que la serpiente era el animal más astuto del jardín del Edén. ¿Eso por qué le llaman astuto? Porque actúa sobre el cuerpo hasta que el alma superior baja al cuerpo. ¿Cuándo baja el alma superior al cuerpo? A los 13 años para los hombres, 12 años para las mujeres. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante 12 o 13 años las fuerzas del cuerpo son mucho más potentes que la fuerza del alma. Por eso se le llama astuto a la serpiente. Pero ¿qué ocurre? Que cuando empezamos a hacer la meditación cabalística, invertimos el poder del cuerpo y lo transformamos en poder del alma. Por eso hay que trabajar mucho la Sefirá Jochma, es decir, la meditación cabalística, es la que vuelve a poner el equilibrio entre el alma y el cuerpo. Entonces dice el Zohar HaKadosh que en cuanto el pueblo de Israel deja de estudiar la Kabbalah, el rigor baja a este mundo para vengarse. ¿Vengarse qué? De la ofensa que se le ha hecho a la ley esotérica, es decir, a la ley de los secretos de arriba. ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando estés estudiando el Zohar y la Kabbalah, y siempre y cuando estés haciendo meditaciones cabalísticas, transformarás la severidad, el rigor, lo duro de la vida en cosas buenas. Y en cuanto dejes de estudiar la Kabbalah y el Zohar HaKadosh y hacer meditaciones, estás dejando opción a que las fuerzas del mal actúen con severidad en tu vida. Por eso dice que
No hay ninguna puerta del cielo que quede cerrada cuando se vierten lágrimas. ¿Pero de qué lágrimas estamos hablando? ¿De qué lágrimas estamos hablando? Estamos hablando de las lágrimas que se vierten en la amidá. ¿Qué es la amidá? Es la oración culminante de toda la oración que hacemos en la oración de la mañana llamada Shahid, de la tarde Minja o de la noche Arbit. Pero dice amidá, no lo leas. Amidá, léelo dim'a, que quiere decir lágrima. ¿Y por qué en la amidá, que quiere decir oración de pie, la transformas en dim'a, que es la permutación de amidá, que quiere decir lágrima? Porque cuando comprendes que estás enfrente de Dios, y en la amidá estamos enfrente de Dios, la prueba es que damos 3 pasos hacia adelante para cruzar 3 mundos del árbol de la vida. ¿Cuáles son los 3 mundos del árbol de la vida? Estamos en Asia, pasamos a Yetzirah, pasamos a Beria y llegamos a Atzilut. Entonces cuando damos estos 3 pasos y nos encontramos delante de Akadosh Baruj Hu, generamos una fuerte emoción. Esa emoción hace verter lágrimas. Lágrimas no de pena, sino de emoción. Esa emoción rompe toda severidad que podamos tener en la vida. Por eso dice que cuando Israel llora, todo el rigor que hay en el mundo desaparece. Es decir, que el pueblo de Israel tiene que hacer la amidá, Shahrit, Minja y Arbit, que es dim'a, lágrimas. Aquí saca otro concepto interesante. Y esto os lo quiero yo comentar. ¿Qué preferís? ¿La pureza que sale de la pureza o la pureza que sale de la impureza? O sea, una madre mala que da un hijo santo es mejor que una madre buena que da un hijo santo. O sea, que de lo bueno salga lo bueno es mejor a que de lo malo salga lo bueno. ¿Qué es mejor? De lo malo salga lo bueno. Porque has dado un paso hacia adelante. Que de lo malo salga lo bueno. Es mejor que de lo malo salga lo bueno. Te das la vuelta. No. ¿No o sí? El Zohar dice que son muy numerosos los culpables que hay en este mundo, que de ellos salieron hijos dignos y justos. Eso se llama la pureza que nace de la impureza. ¿Qué es mejor? ¿La luz que sale de la oscuridad o la luz que sale de la luz? Vamos a ver. Si yo enciendo una vela debajo de un rayo de sol, ¿se ve la luz? Y si enciendo una vela en un cuarto oscuro, ¿se ve la luz? Entonces, ¿cuál de las dos da mejor efecto? ¿La vela en un cuarto oscuro o la vela debajo de un rayo de sol? La vela en el oscuro. La vela en un cuarto oscuro. Y dice, es mejor la sabiduría que sale de la demencia. Porque de Moab vino Ruth. Y de Ruth viene el Mashiach. Y Moab era muy impuro. Y Ruth hizo una conversión. Por eso todo aquel que no respeta a los convertidos comete un enorme error cabalístico y de Torah. ¿Quién era el primer convertido? Abraham vino. Hay sinagogas que no dejan entrar a un convertido. ¿Y Jacob? ¿Jacob qué? Jacob no era convertido. Nacido de luz de... No. Es una luz que ha nacido de una luz. Jacob viene de la luz de luz. Sí, entonces no es bueno. ¿Es bueno? Entonces, las dos cosas son buenas. No, porque Jacob viene de Abraham. Claro. Jacob viene de Isaac, que a su vez viene de Abraham. ¿Quién era el padre de Abraham?
Era un fabricante de ídolos. Entonces dice que hay sinagogas que dicen, no, nosotros los convertidos no los queremos, ¿verdad? Quiere decir que si Abraham Avinu llamara a la puerta de esa sinagoga, le dirían a Abraham Avinu, tú no puedes entrar. Eso, de acuerdo. No pongo en duda. Es una aberración. No pongo en duda. Es una aberración. Entonces aquí viene este concepto. Si de la oscuridad viene la luz, es mucho más meritorio que la luz que viene de la luz. ¿Por qué? Porque aquel que ha hecho una conversión ha transformado la oscuridad en luz. El esfuerzo de transformación en el cielo está más premiado que el que solo ha conocido la luz y no ha tenido que luchar contra las fuerzas del mal. Luego, ¿de dónde viene la fuerza de alma? Aquel que ha tenido que enfrentarse a las fuerzas del mal y ha vencido. Ahora, me habéis hablado mucho de Tiferet, de Jacob, que representa la Sefirá Tiferet. Ahora yo os voy a hablar de Moshe Rabenu, porque estamos en Shemot y vamos a hablar de Moshe Rabenu. ¿Quién era superior en espiritualidad? ¿Moshe Rabenu o Jacob Avinu? Moshe. ¿Por qué? Porque Moshe habló directamente con Dios. Jacob también. No, Jacob le habló a Dios después de casarse. Hashem se manifestó directamente a Jacob una vez que estaba casado. Moshe salió de la oscuridad para estar a la luz. Moshe nació de madre judía. Vivió Sí, en Egipto. Pero Moshe Pero- se crió en palacio Pecó. de Paró. Moshe fue capaz de darle la vuelta a toda su educación, a toda su historia. A toda su vida. Entonces, ¿qué dice la Torah? Dice, Jacob vio el pozo, pero Moshe no solo vio el pozo, sino que se sentó cerca del pozo. Y ahora viene la palabra y la pregunta, ¿qué es el pozo? ¿Qué es el pozo? Y el Zohar HaKadosh dice, el Zohar HaKadosh dice, el pozo es Adonai. Uno vio a Adonai y el otro se sentó al lado de Adonai. ¿Y Adonai qué es? Es este mundo. Es el nombre de Dios de este mundo, de Malhut. ¿Y qué diferencia hay entre ver el pozo y sentarse cerca del pozo? Ver el pozo es ver cómo funciona este mundo. Y dice el Zohar HaKadosh, sentarse cerca del pozo es transformar este mundo en un Gan Eden. La misión del pueblo judío en este mundo es transformar un mundo de caos en un jardín del Edén. Pero uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? Entonces hay que estudiar cuál era el potencial de Moshe Rabenu. Viendo cómo hizo Moshe Rabenu, podremos saber cómo se hace. Y luego el Zohar HaKadosh dice, el pozo es el arca de la alianza. ¿Y cómo puede ser? Él dice, el pozo es Adonai, Adonai es Malhut, y luego dice, es el arca de la alianza. ¿Qué hacía el arca de la alianza? Captaba las energías estelares, universales, y las transformaba en energías de Shalom. Todo lo malo se transformaba en bueno. Pero es que ese pozo, dice, es el pueblo de Israel. Y si ese pozo es el pueblo de Israel, tenemos el deber de transformar el mal en bien. ¿Y cómo se hace eso? La única manera de hacerlo
es transformar toda la severidad en misericordia. ¿Y cómo se transforma la severidad en misericordia? Dice, y estudiando el Zohar, estudiando la Kabbalah y con la meditación cabalística. Eso es el transformador, eso es el arca de la alianza, eso es sentarse al lado del pozo, eso es Moshe Rabenu, y ese es el nombre de la Sefirá Netzach donde se sitúa Moshe Rabenu, que es Yud-Ke Vav-Ke Tsevaot. Aquel que conoce ese nombre, Yud-Ke Vav-Ke Tsevaot, y lo medita, adquiere el poder de transformar toda la energía negativa en energía positiva. ¿Qué es lo que hizo Moshe Rabenu? Bien, pues después de pequeño remanente de la clase anterior, empezamos la clase de hoy. Hoy es domingo 30 de marzo 2014, en la Fundación Yehiel Foundation. Estamos en la Parashá Shemot del Zohar. Y seguimos explicando temas sobre Moshe Rabenu. Moshe Rabenu va a ser el gran tema de estudio durante toda la Parashá Shemot. Dice, la mujer de Moshe Rabenu era negra. Negra. Era negra como las tiendas de Sedar. Y al mismo tiempo dice, pero era bella como las telas de los pabellones de Salomón. Entonces, ¿qué quiere decir negra y qué quiere decir bella? ¿Creéis que cuando dice la Torá que la mujer de Moshe Rabenu, Tzipora, era negra, ¿creéis que está hablando de negrura de piel? Ni hablar. No hay que leerlo de manera literal. ¿Qué quiere decir que la mujer de Moshe Rabenu era negra? Negra hace alusión a la comunidad de Israel. Pero ojo, el color negro hace alusión al sufrimiento del exilio. O sea, el alma cuando viene a este mundo sufre. ¿Por qué sufre? Porque vive en un mundo donde habitan fuerzas del mal. Eso es la parte negra. ¿Pero qué es bella? Hemos dicho que negra son los sufrimientos del exilio. Y bello es porque a través del estudio de los secretos de la Kabbalah se puede transformar esta negrura este sufrimiento del exilio en shalom, en paz para todo el mundo. Eso es lo bello, transformar el sufrimiento en paz interior. Luego, cuando se dice que el Mashiach va a librar una guerra contra todas las fuerzas del mal, ¿de qué guerra estamos hablando? Estamos hablando de una guerra interior. Todos tenemos aquí dos bandos en guerra. La guerra del exilio, es decir, el alma que está sufriendo, y al mismo tiempo el cuerpo que lucha por sobrevivir en un mundo difícil y se vuelve a veces muy severo y muy duro. Entonces, hay una guerra entre el shalom y la guerra, y la parte bélica dentro de nosotros. Entonces hay gente que es muy nerviosa. ¿Por qué? Porque en su interior hay una guerra. Pero en el momento que meditas, se acabó. La meditación hace que se declare la paz entre las dos partes en guerra dentro de nosotros. Entonces dice el Zohar HaKadosh aquí algo complejo. Dice que había 60 valientes que siempre rodeaban la Shejina, la presencia divina, y que acompañaron a Israel a la salida de Egipto. Y pregunta, ¿pero qué son esos 60 valientes? Hemos visto que hay un nombre de Dios que se llama Keli, Hafla Medyud, que son las iniciales de Cohen, Levi, Israel. Que si sacamos la numerología de Keli, sale
Jav 20, Lamed 30, Yud 10, 60. Pero sabemos también que 60 es la palabra Keli, pero no del nombre de Dios, sino Keli es el cubito que tiene dos asas con las cuales hacemos el Netilat Yadayim. Eso es llamado Keli. ¿Qué quiere decir? Que aquel que por la mañana hace Netilat Yadayim, antes de arrancar el día, y antes de comer hace también el Netilat Yadayim con ese Keli, se genera una protección equivalente a tener 60 guardaespaldas contra todas las fuerzas negativas de este mundo. Y también la Torá nos explica que el rey Salomón, en su lecho de muerte, tenía a su alrededor 60 guardaespaldas, que es también referencia a ese Keli. Bien, vamos descifrando muchos secretos. Aquí viene otro concepto importante. Hemos visto que el pueblo de Israel ha vivido persecuciones desde su existencia hasta hoy. Y uno se pregunta, ¿qué necesidad tiene Dios de generar persecuciones al pueblo de Israel? ¿A qué inteligencia obedece esta estrategia, que el pueblo de Israel esté perseguido? Y para comprender por qué esto ha ocurrido, hay que subir al Gan Eden en la creación de Adán, si no, no lo vamos a entender. ¿Qué pasó en el Gan Eden, en el jardín del Edén, con Adán y Java? Adán y Java se mezclaron con seres no humanos. Uno era la serpiente y otra era una demonia, L-I-L-I-T. ¿Qué quiere decir? Se mezclaron con fuerzas ocultas y muy nocivas, que generaron toda una raza de demonios. Adán con la demonia y Java con la serpiente. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios vio que la mezcla era mala. La manera de corregir el acto de haberse mezclado es que se unan contra un enemigo común. Entonces, como el pueblo de Israel, que son los descendientes de Adán y Java, se habían mezclado en el Gan Eden, y Dios no quiere que pierda el pueblo de Israel su pureza con su Torah, porque la Torah tiene secretos que le dan una pureza, hace que les persigan. Cuando te persiguen, tú no te mezclas con el enemigo. Por eso en Egipto, nunca un miembro del pueblo de Israel se sentó a la mesa de un egipcio. Y nunca un egipcio se sentó a la mesa de un miembro del pueblo de Israel, de un esclavo. ¿Qué quiere decir? Que uno no se mezcla con su enemigo. Pero si hay paz, uno se puede mezclar con su enemigo. Y ahí viene otra vez la catástrofe que ocurrió en el jardín del Edén. Por eso el pueblo de Israel se mantuvo unido todo el tiempo que fue perseguido. Y por eso no desapareció. Así que, de tanto ser despreciado por todos los pueblos, el pueblo de Israel no se fusionó con los otros pueblos. Si no hubiera desaparecido, porque es un pueblo muy pequeñito, rodeado de miles de millones de otros seres con otras culturas. Y hubiéramos perdido nuestra Torah y este saber. Y así Dios hizo hacer el tikkun, la corrección de lo que ocurrió en el jardín del Edén. Y es interesante como concepto.
Dice el Zohar HaKadosh que 12 rayos acompañan constantemente la Shejina y dan luz al mundo entero. Entonces, a ver cómo desciframos este concepto. 12 rayos. ¿De qué estamos hablando? Los 12 rayos son la combinación de 3 nombres de Dios: Ehyeh, Yud-Ke, Vav-Ke y Amonai, que nos da el nombre de Dios trenzado, Yud Alef Alef, He Dalet He, Vav Nun Yud, He Yud He, de donde sale la cifra 112, igual que el río Yabok que nombra la Torá. ¿Y qué quiere decir? Que aquel que medita este nombre trenzado genera una luz en la Shejina que irradia en el mundo entero. ¿En qué momento hay que meditar Yud Alef Alef, He Dalet He, Vav Nun Yud, He Yud He, que es la trenza de Ehyeh de Keter, con Yud-Ke Vav-Ke de Tiferet, con Adonai de Malchut? En el momento de hacer la Shema, cuando decimos Ejad, hay que meditar Yud Alef Alef, He Dalet He, Vav Nun Yud, He Yud He, y esto trae una luz que irradia en el mundo entero, que es una manera de traer compasión a este mundo. Por eso dice que de la Santa Shejina salen 12 rayos. Eso había que entender que eran esos 12 rayos. Y como hemos hablado de la esclavitud de Egipto, dice, para que Israel no se fusione con los pueblos paganos, Dios lo hizo esclavo de Egipto. Dice, los egipcios se horrorizaban de mezclarse con los esclavos judíos. Y de esta manera Israel conservó toda su pureza. Así dice el Zohar HaKadosh. Ahora, ¿qué es Egipto? Egipto es este mundo físico. ¿Qué son los egipcios? Son los hombres materialistas que solo les interesa la parte material del mundo. Esos hombres materialistas, dice, los egipcios tenían en horror mezclarse con el pueblo de Israel, que es un pueblo que tiene que desarrollar su espiritualidad. Es decir, que el que es eminentemente materialista no le gusta codearse con las personas eminentemente espirituales. Y así mantenemos nuestra pureza espiritual. Por eso los Erev Rav y las culturas paganas consideran a los judíos cabalistas, nos consideran locos. Y siempre que nos consideren locos, estaremos unidos y mantendremos nuestra pureza. Igual que a la salida de Egipto, los egipcios consideraban gente totalmente inferior a los esclavos judíos. Pero eso no se aplica de hace 3000 años, se aplica hoy. Aquí hay otro sot que revela el Zohar HaKadosh que a mí me hizo mucha gracia. Dice, HaKadosh Baruj Hu domina al hombre, pero el tzadik domina a HaKadosh Baruj Hu. Y digo, a ver, explícame eso. HaKadosh Baruj Hu domina al hombre, yo lo entiendo, es nuestro creador. Pero que el tzadik domine a HaKadosh Baruj Hu, dice, ¿y por qué? Dice, porque cuando HaKadosh Baruj Hu decreta un mal decreto sobre el mundo, el tzadik tiene el poder de modificar ese decreto. Luego domina a HaKadosh Baruj Hu y HaKadosh Baruj Hu está encantado de ser dominado. ¿Y en dónde lo vemos eso? Lo vemos cuando el evento del becerro de oro en el monte Sinaí, HaKadosh Baruj Hu emitió un decreto de aniquilar al pueblo judío. ¿Y qué dijo Moshe Rabenu? Si aniquilas al pueblo judío, bórrame de tu libro. Porque le dijo a HaKadosh Baruj Hu,
haré una nueva raza de ti, Moshe Rabenu, solo de ti, de Moisés. Y él dijo, no quiero que destruyas mi pueblo. Y Akadosh Baruj Hu cambió el decreto. Moshe Rabenu, tzadik, justo. Entonces, ¿quién dominó a quién? Moshe Rabenu dominó a Dios. Y Dios encantado. Porque cada vez que Dios tiene un mal decreto sobre la humanidad, el tzadik viene y negocia con Akadosh Baruj Hu y le dice, no, quiero proteger a esta humanidad. ¿Y Dios qué está esperando? Está esperando esa negociación. Por eso hay una crítica sobre Noé, sobre Noah, porque Noah se protegió él y su familia en el arca, pero no ofreció su vida a cambio de que no tuviera lugar el diluvio. Sin embargo, Moshe Rabenu, él sí ofreció su vida a cambio de que no haya un decreto de destrucción. Así que Akadosh Baruj Hu domina al hombre y el tzadik domina a Akadosh Baruj Hu. Rabbi Akiva tiene una conversación con Rabbi Eliezer y le dice Rabbi Akiva, todo lo que hizo Akadosh Baruj Hu en este mundo lo creó con un solo fin, que nosotros investiguemos los secretos del cielo. Todo lo que hace Dios es para empujarnos a investigar los secretos del cielo. Y ¿cuándo el mundo no va bien? Cuando no investigamos los secretos del cielo. ¿Cuándo el mundo va bien? Cuando empezamos a estudiar la Kabbalah. ¿Cuántos estudian la Kabbalah? Poquísimo. ¿Cuántos meditan nombres de Dios? Poquísimos. ¿Y cómo va el mundo? Fatal. ¿Por qué? Porque hay una minoría muy pequeña que estudia los secretos de la Kabbalah. ¿Por qué difundimos los secretos de la Kabbalah? Para aumentar esa minoría y transformarla en mayoría. Porque el objetivo del por qué hemos nacido no es otro más que investigar los secretos del cielo. ¿Y qué es interesante estudiando los secretos del cielo? Dice, Akadosh Baruj Hu creó la tierra sobre el modelo del cielo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está abajo es imagen, reflejo de lo que está arriba. Luego yo no puedo corregir nada abajo si no sé cómo funciona arriba, porque la causa de todo lo que funciona abajo está arriba. Y por eso dice, hasta una hierba que crece aquí en la tierra tiene un ángel que le está destinado a hacerla crecer. Es decir, esa ramita de hierba que crece aquí en el suelo no crece porque sí. Crece porque hay un secreto en el cielo en donde hay una inteligencia que le dice a esa hierba, crece. Y hasta que no entiendas esto, no sabemos cómo funcionan las leyes de la prosperidad. Luego, cada hierba tiene un ángel específico. Cada planta tiene un ángel específico. Cada pueblo tiene un ángel específico. Y dice, ojo, está prohibido mezclar simientes. Simientes de hierbas en un campo. ¿Por qué? Porque entonces estás mezclando ángeles que no son mezclables. Si hay un ángel que le dice a una hierba, crece. Y hay otro ángel que le dice a una patata, crece. Pero si tú mezclas la simiente de una hierba con una patata, ellos no saben qué ángel va a funcionar. Porque uno está para una cosa, el otro está para otra cosa. Cuando haces una ingeniería genética y mezclas, pues ya no hay. Ningún ángel sabe qué hacer porque eso no corresponde con su tarea. Por eso dice, no sembrarás en el campo simientes diferentes, o sea, semillas diferentes. Dice, durante la vida de Yosef,
el faraón no tenía ningún poder sobre Israel. Y dice, cuidado, el faraón representa el mundo físico y el mundo de los demonios. ¿Qué quiere decir? Que este mundo está habitado por fuerzas muy, muy nocivas. Pues siempre y cuando estuvo Yosef en vida, esas fuerzas no pudieron hacer ningún daño al pueblo de Israel, mientras estaba Yosef al poder. Pero en cuanto murió Yosef, el faraón empezó a oprimir a Israel. En cuanto murió Yosef, se levantó un faraón opresor. ¿Y qué hacía Yosef para evitar que esta opresión tenga lugar? Yosef hacía tzedaká. ¿Qué tipo de tzedaká? Pues una tzedaká muy especial. Primero, convirtió a sus hermanos, les hizo hacer el tikkun. Y segundo, tuvo una relación conyugal sana. Pero todo esto, ¿qué nos enseña? Porque esto es una clave. Hay que descifrar esta clave. Entonces la vamos a explicar porque es complicada. La vamos a explicar. Dibujamos de nuevo el árbol de la vida. Yosef se sitúa aquí en la Sefirá Yesod. Y Malhut es nuestro mundo físico. La Tzedaká, ¿qué es? Es cuando Yesod vierte su influencia sobre Malhut. Es decir, el tramo Yesod Malhut. Esto se llama Tzedaká. La tzedaká es cuando Yosef vierte sobre Malhut, cuando Yesod vierte sobre Malhut. ¿Qué representa Yesod? El órgano sexual. ¿Y Malhut qué representa? Representa el semen. Cuando el órgano sexual vierte su semen en el sitio correcto, Faraón no podía hacer nada contra el pueblo de Israel. Pero cuando se hace Zera Levatalá y sale el semen fuera de su sitio, entonces Yesod ya no se vierte en Malhut. Esto se llama que Yosef murió. Aparece un faraón opresor. Cuidado con el Zera Levatalá. Genera un faraón opresor. Es decir, perder su semen fuera de la relación conyugal genera un faraón opresor. Se llama la muerte de Yosef. ¿Cuándo apareció un faraón opresor? Cuando ya no estuvo Yosef. Es decir, cuando Yesod ya no vertía su simiente sobre Malhut, es decir, la tzedaká de la simiente ya no existía. Entonces ahora vamos a entender un secreto mayor. ¿Qué pasaría si el pueblo de Israel fuese destruido, aniquilado, desaparecido? ¿Qué pasaría? ¿Alguien sabría contestarme? Desapareciera el mundo. Desapareció el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué si desaparece Israel, desaparece el mundo? No hay fuente de bendición. Porque es gracias a los tzadikim que estudian la Cábala en Israel, que mantienen, por los buenos hombres que hay en Israel, que se mantienen todas las naciones. Bueno, la nación de Israel. ¿De dónde viene la Torah?
La Torah no viene de este mundo, ya os lo puedo decir. El que estudia los códigos secretos de la Torah se dará cuenta que las fórmulas matemáticas que hay dentro de ella, que generan todas las profecías de todo el futuro de la humanidad, es imposible. Ninguna mente humana, ni ordenador, ni máquina, ni nada puede ni acercarse a la sabiduría que está dentro de ese texto, que además se transforma en cifras. ¿Por qué Dios bajó la Torá de otro mundo a este mundo? Para que este mundo no fuera destruido. ¿A quién se la dio? A Moshe Rabenu. ¿Y Moshe Rabenu a quién se la dio? A Israel. A Israel. Luego, ¿qué pasa con la Torá si se destruye el pueblo de Israel? Ya no hay. Ya no hay Torá. ¿Y por qué nos dieron la Torá? Para que el mundo no sea destruido. Luego, si destruyes al pueblo de Israel, ya no hay Torá, el mundo se destruye. Ahora vamos a entender un mecanismo importante. Cada nación de este mundo tiene un jefe celeste que le dirige, llamado Sar, un príncipe. Es un ser espiritual que al cargo de una nación, cada nación. Cada príncipe tiene un poder y ese poder lo quiere ejercer sobre otro príncipe. Eso es lo que ocurre en el mundo de arriba. Y por eso las naciones se hacen las guerras. ¿Por qué? Porque los príncipes en el mundo de arriba se hacen las guerras. Aquí abajo, ¿qué es lo que aparece? Pues que una nación quiere el territorio de la nación vecina. Y hemos visto que casi todas las guerras se hacen entre vecinos, ¿no? Aunque luego ya hay superpotencias que se pueden hacer la guerra a distancia, pero durante toda la historia de la humanidad hemos visto guerras entre vecinos. ¿Por qué? Porque se querían anexar la tierra del vecino. Y cuando te quieres anexar la tierra del vecino, ¿qué quiere decir? Que el príncipe de arriba quiere tener un poder sobre el príncipe de al lado. Y hay, ¿cómo se dice? Hay naciones e imperios enteros que han desaparecido por culpa de esas guerras. Hay imperios enteros que han desaparecido. Pero si hay una guerra de a ver quién puede más entre los príncipes celestes, tiene que haber uno que pueda más que todos los demás. Porque si ese desaparece, el mundo desaparece. Luego, el príncipe que rige al pueblo de Israel, ¿quién es? Es Akadosh Baruj Hu. Luego, ningún príncipe puede con Akadosh Baruj Hu, porque si un príncipe pudiera con Akadosh Baruj Hu, desaparecería el pueblo de Israel, desaparece la Torah, el mundo es destruido. Y el mundo ha sido creado para no ser destruido, porque es una obra maestra de Akadosh Baruj Hu. Por eso todas las naciones en la historia han intentado subyugar al pueblo de Israel. ¿Quién lo consiguió? Nunca, jamás, nadie. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu no lo permite. ¿Perdón? ¿Cuántas naciones hay en este mundo? 70. Pero Jacob, cuando bajó a Egipto, ¿bajó con cuántas personas de su familia? 70. Pues esas 70 tienen el poder de hacer frente a las 70 naciones. 70 contra 70. Por eso dice, aquel que dominara a Israel dominaría el mundo, pero del mundo sería destruido. Me voy a parar aquí. Creo que hemos sacado bastantes conceptos importantes para no mezclar más. Estoy abierto a preguntas. Sí. Cuando una nación se levanta contra Israel, ¿quiere decir que el príncipe de esa nación se está rebelando contra Dios? Así es.
¿Y quién ha creado los príncipes? Los ha creado Dios. Es decir, Claro. que en realidad es como la criatura que reniega de su creador. Se llama un motín. Ha ocurrido mucho en los barcos de piratas, que se amotinan contra el capitán del barco. Pero normalmente el que se amotina le cuelgan del mástil más alto. Normalmente suele ocurrir eso en las películas americanas. ¿Pero por qué? ¿Por qué se rebelan? Si es Dios. Porque Dios ha dado un poder en esta tierra. Dios ha dado un poder y ese poder es muy goloso, que es el poder de la Torá. Pero todo el mundo quiere ver si con su sabiduría y su inteligencia pueden con el poder de la Torá, y no se puede. Es más, cuando Dios hizo bajar la Torá a este mundo, no solo los príncipes responsables de las naciones se quejaron a Kadosh Baruj Hu, sino todos los ángeles de la creación, o sea, todas las inteligencias energéticas, esas energías inteligentes que pueblan nuestro mundo y otros mundos, fueron a quejarse a Kadosh Baruj Hu y le dijeron, pero ¿cómo bajas una sabiduría de tal magnitud a esta tierra? Y Dios dijo, hecho consumado, ya no hay nada que decir. Está hecho. Ya está hecho. Y gracias a que tenemos la Torah, pues nosotros podemos cumplir con el objeto de este mundo, que es transformar un mundo de demonios en un jardín del Edén. Ahora, ¿cómo lo vamos a conseguir? Solo está el estudio del Zohar, de la Kabbalah, en las meditaciones cabalísticas. No hay otra arma más poderosa que la difusión del saber. No existe. Pero para todos los pueblos, Para todos los pueblos. eso, si lo supieran, Pero es que nos nosotros dejarían hacer nuestro trabajo. no se excluye a nada ni a nadie, nunca, jamás. Eso es una herencia que nos han dado para el mundo entero. Es una gran herencia. ¿Más preguntas? Sí, de repente, ¿no? No, está bien. Cuando hablabas de Adán y Javá, decías que se mezclaron con fuerzas nocivas en el Gan Eden y que precisamente para que no nos mezclemos con no nos mezclemos con otros pueblos, Hashem hace que esos nos persigan y que eso es la corrección. Pero es como si nosotros como pueblo tuviéramos que hacer la corrección de algo relacionado con la humanidad entera, porque Adán y Javá son el origen de toda la humanidad, no solo de nuestro pueblo. Sí. Sí, pero estamos hablando de que Adán tenía una sabiduría que podía ver de una punta a la otra del universo, es decir, tenía la sabiduría de la Torah. Estamos hablando del pueblo que tiene la misma sabiduría que tenía Adán, la sabiduría de la Torah. De esa sabiduría estamos hablando, es de ese aspecto de Adán. Adán no necesitaba ir al monte Sinaí a recoger la Torah, ya la tenía implícitamente en su alma. Y la perdió. ¿Cómo sabemos que la perdió? La perdió porque cuando Dios le mandó a este mundo, se puso a llorar hasta que vino el ángel Raziel, el ángel de los secretos, a volverle a enseñarle la Torah. Y porque en este mundo sin la Torah no se puede vivir. Porque no sabemos cómo vivir. Es como un bebé que nace en este mundo y no le vacunas. No sabe defenderse. Y aquí hay peligros. Este mundo tiene peligros visibles e invisibles. Los visibles todavía te puedes defender contra los invisibles, llamados bacterias y virus. Esos son los conocidos, pero luego hay también fuerzas espirituales nocivas, tan nocivas como las bacterias y los virus, que no sabemos defendernos contra ellas, a menos que la Torah nos enseñe cómo. Dime. ¿Y cómo se vacuna una nación contra esas fuerzas negativas? ¿Qué nación? Una nación, por ejemplo. ¿Cómo Pues se protege en una el nación? templo nosotros hacíamos 70 sacrificios para las otras naciones. ¿No dije que hay 70 naciones? Pues en Sukkot hacíamos 70 sacrificios de 70 toros, uno para cada nación. Ahora no tenemos el templo, pero tenemos Rosh Hashanah, tenemos Kippur, tenemos Sukkot, que sustituye esos sacrificios.
Es decir, que somos responsables de proteger a las otras naciones con el ritual de Sukkot. A ver, François, tienes una pregunta. Sí, lo que tú decías de la hierba y las semillas y tal. Entonces, eso se supone que no tendría que existir la ingeniería. Genética. Sí. Está prohibido, ¿eh? Ah, Está prohibido. Según la Torah no puedes mezclar semillas. eso no tendríamos que consumir nosotros nada procedente de la ingeniería genética cuando te presentan tomates, no Es sé que qué. crea una distorsión en Los Ángeles. Sí, Crea una distorsión. No sé muy bien qué tipo de distorsión, pero según el Zohar hay distorsión. Dime. Hay discusión alágica sobre eso, precisamente, sobre lo que está prohibido es mezclarlo, pero una vez que el fruto ya existe, si lo puedes consumir o no. Y lo puedes consumir, pero no tienes que haberlo creado, alágicamente, pero... No digo que no lo consumas, pero no hay un ángel que le dé la energía que le corresponde. ¿A nivel de los seres humanos es lo mismo? ¿El mezclado de semillas? Está prohibido mezclarte con un animal. Un hombre no se puede aparear con una gorila, ¿eh? Está prohibido. Una sirena, por ejemplo. Una sirena, si hubiera sirena. Oye, es una figura del Talmud, estoy hablando en serio. Sí, sí, no, bien. Pero lo que quiero decir, cada especie tiene que aparearse con su especie. El humano con el humano, no con los animales. Por eso el bestialismo está prohibido en la Torah. ¿Tú crees que puedo decir cosas sobre ingeniería genética? Puedes decir lo que quieras sobre ingeniería genética. Lo que estoy hablando yo son leyes del cielo. Científico. A nivel científico puedes decir lo que quieras, por supuesto. Porque yo he trabajado en ingeniería genética. ¿Que has trabajado en ingeniería Quería genética? decir algo sobre ingeniería genética. Que en las secuencias de ADN hay genes, pero hay también partes de cromosomas que nunca hemos sabido hasta hoy a qué sirven. Son mudas. No tenemos idea a qué sirven. Entonces dicen, no sirve para nada. No se transmiten ni en proteínas, ni en radicales, ni nada. Es que no intervienen en regulaciones, ni son principios de genes, ni son fines de genes. No se sabe. Entonces, haciendo ingeniería genética, cuando se corta, se puede tomar un trozo de esta parte muda y se rellena con otra parte muda de otro trozo, que no sabe a qué codifique, a qué corresponde. Corresponde al ángel que le corresponde. Y eso, no. Pero eso la ciencia no pero la parte muda corresponde al ángel que actúa sobre él, pero Exacto. eso no se ve. Y entonces se corta. Y la ciencia no parte lo muda. entiende. Se corta la parte muda, se corta con otra parte muda y dices, en toda seguridad, ahí está el maíz transgénico, está no sé qué, Tarra. Muy bien, ¿más preguntas? Dime. Sí, y por ejemplo el caso de la mula, que es entre un caballo y un burro, Pues la prueba es que sale estéril. pero sería lo mismo. Es lo mismo, sale estéril, no puede producir nada. En el caso de los árboles no. Hay árboles que se mezclan unos con otros y da fruto igual. Puede dar fruto, pero no tiene un ángel que le dirige, genera una distorsión. Dime. Cuando decías que Yosef Atzadik, una vez muerto, luego se creó un faraón que persiguió al pueblo de Israel. ¿No se dice que justamente un tzadik una vez muerto es más útil muerto que vivo? Y en el caso de Yosef Atzadik, entonces, ¿cómo es que él no pudo con la... Porque para que el tzadik sea útil una vez de muerto a los vivos, para que sea útil hace falta que un vivo le active con meditaciones y yihudim. Y eso no ocurrió, porque con el Zera Levatala no tienes acceso a los yihudim. No se activa solo, hay que activarle. Por eso se llama ir a zorear un tzadik, a leer Zohar a la tumba de un tzadik. ¿Entiendes? Bien, pues vamos a parar aquí un momento.
¿Qué os he dicho sobre este nombre Yud Kei Vav Kei Tsebaot en el shiur de hoy? Este es el nombre de la Sefira Netzach, Sobre las 12 hace cambiar. que corresponde a Moshe Rabenu. Corresponde a la fuerza de salir del exilio, de la esclavitud de Egipto. Corresponde a la fuerza de salir del materialismo y de subir a la espiritualidad. Corresponde a la fuerza de recibir la Torah. El planeta que le corresponde es Venus, que tiene que ver con el amor. El amor es diametralmente opuesto al materialismo. El que ama no mira el interés. Todo lo contrario. Este nombre es muy, muy poderoso para adquirir la fuerza del verdadero amor. ¿Y qué dijimos que era el amor? Es la capacidad de hospedar a Dios dentro de uno mismo. ¿Y quién lo consiguió? Moshe Rabenu. Porque Dios hablaba en su boca. Y conseguir que Dios hable en tu boca, lo podéis intentar después de esta meditación. Bien, nos sentamos bien erguidos, los pies paralelos en el suelo, las manos boca arriba sobre las rodillas. Vamos a inspirar y exhalar profundamente. Inspiramos guardando el aire y exhalamos. Inspiramos toda energía positiva, exhalamos todo estrés. Empezamos. Inspiramos por la nariz, exhalamos por la boca. Relajamos el cuerpo, los hombros, los brazos, el tronco, las piernas. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro del tamaño de esta habitación. Enfrente de nosotros tenemos otra estrella de David color oro que actúa de pantalla. Y vamos a convocar las letras que son recipientes del pensamiento divino. Llamamos la letra Yud y la iluminamos. Llamamos la letra He, la iluminamos. Llamamos la letra Vav, la iluminamos. Llamamos la letra He, la iluminamos. Llamamos la letra Tzadik, la iluminamos. Llamamos la letra Bet, la iluminamos. Llamamos la letra Aleph, la iluminamos. Llamamos la letra Vav, la iluminamos. Y llamamos la letra Tav, la iluminamos. Tenemos 9 letras iluminadas. Juntamos las llamas de las 9 letras como si fueran 9 velas encendidas. Las juntamos en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella de David que actúa de pantalla. Es atraído por el pico superior de la estrella de David donde estamos nosotros situados. Baja, entra en nuestro cráneo, ilumina el cerebro. Baja al corazón, ilumina el corazón. Baja al hígado, ilumina el hígado. Todo el poder de salir de la materialidad lo tenemos dentro de nosotros. Sube esta fuerza, esta luz al corazón, del corazón al cerebro. Baja al corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro. Corazón, cerebro. Corazón, cerebro. Corazón, cerebro. Expulsamos esta luz por el cráneo.
y caen copos de luz a nuestro alrededor, imantando nuestra aura de Yud Kei Vav Kei Tsevaot. Ahora tenemos en nosotros la fuerza de salir de Egipto, de salir del exilio y de conectar con la espiritualidad. Nos vamos a poner en círculo y la tierra en el medio. Vamos a proyectar esta luz. Va a salir nuestro corazón hacia la tierra, generando una segunda piel sobre la tierra. Y todo esto supervisado por Metatron, Sandalphon y Mashiach. Desaparece el caos de la tierra gracias a esta energía. Disminuye la materialidad y aumenta la espiritualidad. La tierra se vuelve muy luminosa, una luz blanca muy poderosa que impregna toda su atmósfera. Sandalphon, Metatron y Mashiach bajan a la tierra para instalarse. Y van a trabajar desde la tierra. Y ahora tenéis libre conversación con ellos. Respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos. Empieza. Lo que cambió un poco ha sido que las letras venían con un sonido. En vez de venir así, encenderse, pues tenían cada una un sonido muy bonito. Es que era como, y aire, no sé, había movimiento en todo esto. Y después yo lo que he visto es que
en el Mashiach había el alma de Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu, en el alma del Mashiach, dijo, he hecho muy bien en pedir a Kadosh Baruj Hu que no destruya el pueblo, porque lo estáis haciendo bien. Y era muy bonito. Y otras cosas, pero ahora no me viene. Jocelyn, Bien. ya. Desde que proyectamos la luz, estaba Moshe Rabenu. Y entonces vinieron Sandalphon, Metatron y el Mashiach. Y se rellenó de luz, una luz intensa. Y entonces Moshe Rabenu me tendió su mano derecha y me dijo, ven conmigo. Y yo subí con él. Y vi estaban en la mesa y estaba Clarizal, se sentó Moshe Rabenu y dije, y estaban, muchos tzadikim, me dijo, siéntate, vas a estar con nosotros. Digo, no, y la tierra, ¿qué pasa con la tierra? Me dijo, el Mashiach también está en esta mesa, está aquí. Muy bien. Pues nada, que aproveche. Sandra. Yo vi esta meditación desde dentro de un mikvé. Incluso las letras incluso estaban dentro del mikvé. Toda la meditación era dentro de un mikvé. Empezó así, que me sorprendió porque nunca me había pasado. Y después, ya cuando se encendieron las letras y las luces y lo enviamos a la tierra también estaba dentro de un mikvé y hacía inmersión con nosotros mientras le mandábamos la luz. Hacía 7 inmersiones, iba cambiando de color. Pasó por el verde, el azul, el violeta y se quedó con un color rosa al principio y después ya pasó a una luz muy blanca, brillante. Y después vi a Metatron, Sandalphon y Mashiach que bajaban ellos a la tierra directamente y lo que vi es que se formaban este tipo de meditaciones en todos los sitios en el mundo y que decía que actuaban así porque activaban esas meditaciones que eran como ecos, ¿no? de esta meditación de aquí y veía esto pues multiplicado. Y después vi un cetro muy grande y una corona que se implantaban en la tierra, que bajaban a la tierra. Y había como una luz muy, muy blanca. O sea, si ya la tierra estaba muy blanca, era enorme. Entonces miré hacia arriba para saber de dónde venía y lo único que vi era un palacio, que ya lo había visto antes, enorme, blanco, y cuando miré hacia arriba directamente como si me absorbiera. Me fui hacia allá y entonces vi la tierra desde abajo, o sea, cambié de visión, entonces estaba como en otro plano y con una sensación de calor, de bienestar, bueno, que me ha costado volver. Estabas a gusto. Estaba muy a gusto. Bien, Iván. David. Pues he seguido bien la meditación, pero no tiene ningún mensaje particular. Manuel. Pues yo he visto que cuando prestamos hacia la tierra, como una luz muy fuerte, muy blanca, y como la parte material iba bajando poco a poco y la bajamos hasta la base de la tierra y se va disminuyendo, ¿no? Y después también el Sandalphon, Metatron y Mashiach bajaron a la tierra y estaba cada uno en un continente y iban bajando también, iban proyectando luz, la materia iba bajando de nivel, ¿no?
Y yo después me he situado sobre 2 o 3 personas también para ver en qué situación estaba y costaba mucho bajar la parte material, entonces le pedí al Mashiach Metatron Sandalphon que le pudiese dar luz y de un golpe de luz bajaron completamente, sacaron la parte material que había. Claro. Tuve mucho calor y vi la tierra con una luz muy blanca y mucha luz azul, morada, y subí muy alto y me costó también bajar. Volver. Matatiao. Yo les pregunté qué podíamos hacer para ayudarles y me dijeron, pues, acabar pozos. Y entonces vi a varios de nosotros haciendo pozos, literalmente, y de los cuales brotaba agua cristalina preciosa hacia arriba, un agua pura, limpia, que se unía con el agua de lluvia que caía, y en ese momento vi uno como un Gan Eden, verde, precioso, un oasis. Un oasis, pero espectacular. Así. ¿Tú? Yo tenía una meditación bastante clara, sobre todo en la parte de enviar luz, era una luz violeta, pero está, a diferencia de otras meditaciones, que es como una luz general que envuelve todo, aquí está bastante concentrada, iba directamente a la tierra y como que no sobraba nada, envolvía la tierra y fluía hasta el final de la meditación. Yo vi las letras que se habían iluminado y entonces entraban en mí, la cabeza, hacia el corazón, entraban y de repente apareció ahí arriba un enorme corazón, como color oro, enorme. Y de este corazón empezó como si hubiera sido lluvia, pero no era lluvia, cosas así doradas que caían en un paisaje, como si fuera como un paisaje lunar, pero era la Tierra, y la Tierra se hizo como azulada, y absolutamente nada se movía, estaba todo tranquilo. Muy bien. Esther. Yo vi como rayos negros salir de la Tierra, toda la negatividad salía disparada de la Tierra, y bueno, veía también los 3 seres de luz y con un acompañante más, y yo pregunté y me dice, soy Moshe, pero soy Moshe de León, y yo digo, Moshe de León. Entonces digo, ¿y por qué vienes? Dice, tienes que investigar su trabajo, su obra, y pídele ayuda a Albert. Bueno, pues ya hablaremos de Moisés de León. Cuando bajaron los 3, Sandalphon, Metatron y Mashiach, primero pusieron las letras del alfabeto en orden, de la Aleph hasta la Tav, y las veía todas así en orden. Y luego cuando dijiste bajan y se quedan aquí, en el mundo material, vi cómo entraban primero en nosotros y luego como que ya no había comunicación, porque no había nadie con quien hablar fuera, y luego esperé, no pasaba nada, y de repente me dijeron, nos vamos a meter en todas las matzot, y esta es la materia que la gente va a comer, la matzá, que es la fuente de liberación. Entonces nosotros nos vamos a hospedar dentro de la matzá para que todo el pueblo judío y todos los que quieran comer matzá se puedan liberar. Era precioso. Muy bien. ¿Y tú? ¿Os acordáis que en el shiur dije que cada hierba tenía un ángel que los dirigía? Pues a mí me dijeron Sandalphon y Metatron, me dijeron, nosotros vamos a ser vuestro ángel, vosotros sois la semilla, nosotros somos los agricultores, os acabamos de plantar en la tierra y esa semilla va a dar un gran árbol. Qué bonito, ¿no? Sí, muy bonito. Muy bien, pues damos por terminado. ¡Hasta luego!